El peor error que he cometido fue creer que la pobreza era una enfermedad de la que debía escapar. Mi padre murió como vivió, en un apartamento pequeño que olía a humedad y a libros viejos, aferrado a una vieja moneda de cobre que juraba que era nuestra salvación. Durante años me avergoncé de él. Me avergoncé de su ropa remendada y de sus manos manchadas de tinta, mientras mis compañeros de universidad presumían relojes que costaban más que nuestra renta anual. Cuando el abogado leyó el testamento, mi hermano mayor, Julián, se llevó las propiedades, los cuadros y el poco dinero que quedaba en las cuentas. A mí, con una sonrisa burlona, me entregó una pequeña caja de madera. Para mi hijo menor, quien siempre despreció lo sencillo, leyó el abogado, te dejo mi posesión más valiosa, el centavo de la verdad. Julián soltó una carcajada que resonó en la lujosa oficina. Parece que el viejo finalmente perdió la cabeza antes de morir, Lucas. Quédate con tu basura. Yo tengo una mansión que vender. Salí de allí con el corazón ardiendo de odio. Caminé por las calles, bajo la lluvia, apretando esa moneda de 1 centavo en mi bolsillo. Tenía ganas de lanzarla a una alcantarilla, pero algo me detuvo. Al llegar a mi cuarto alquilado, bajo la luz de una lámpara amarillenta, observé la moneda con atención. No era una moneda común. Tenía una fecha extraña, y en el reverso, en lugar de un edificio o un rostro, había un pequeño grabado de un ojo. Recordé que mi padre, en su lecho de muerte, me susurró algo que no entendí en ese momento. La riqueza no está en el cobre, sino en lo que el cobre te permite ver. Con manos temblorosas, busqué el nombre del grabado en Internet. Nada, pero al frotar la moneda con un poco de alcohol para limpiarla, noté que el borde no era sólido. Con la punta de un cuchillo, logré separar 2 finas láminas de metal. Dentro no había oro, sino un microchip diminuto y una dirección escrita en un papel casi transparente. La dirección pertenecía a un club privado en la zona más exclusiva de la ciudad, un lugar donde el apellido de mi padre solía ser respetado antes de que él decidiera desaparecer del mundo de los negocios. Movido por la curiosidad y la desesperación, me puse el único traje decente que tenía y fui hasta allí. Al llegar, el guardia de seguridad me miró con desprecio, pero cuando le mostré la moneda con el ojo grabado, su rostro se puso pálido. Señor, no lo esperábamos tan pronto, dijo abriendo la puerta dorada. Pase. Su padre dejó instrucciones muy claras sobre qué hacer si usted lograba encontrar la llave. Entré en un salón lleno de hombres en sombras. En el centro, una pantalla gigante mostraba algo que me hizo detener el corazón. Era una transmisión en vivo de la oficina de mi hermano Julián. Él no estaba vendiendo la mansión por necesidad. Estaba hablando con un hombre que yo conocía muy bien, el juez que había firmado el testamento de mi padre. El plan funcionó, dijo Julián en la pantalla, brindando con champán. Lucas se quedó con la chatarra, y nosotros nos quedamos con el imperio. Ahora, dime, ¿cuándo nos deshacemos del cuerpo de la mujer que sabe la verdad sobre la muerte de mi padre? Me quedé congelado frente a la pantalla. Ver a mi propio hermano brindar por la muerte de nuestro padre fue como si me arrancaran el alma. Pero lo que más me aterró fue la mención de esa mujer. Mi madre había muerto años atrás, o eso nos hicieron creer. ¿A quién se referían? ¿Quién era la testigo que Julián y el juez necesitaban eliminar? Señor, interrumpió el hombre que me había dejado pasar. Su padre no era el bibliotecario pobre que usted creía. Él era el arquitecto. Este club, esta red de vigilancia, todo lo construyó él para vigilar a los que creen que el mundo les pertenece. Me entregó una tableta conectada al microchip de la moneda. Al instante, miles de documentos comenzaron a desfilar ante mis ojos. Mi padre había fingido su ruina económica para protegerse. Julián, en su ambición ciega, nunca se dio cuenta de que la verdadera fortuna no estaba en las cuentas bancarias que él robó, sino en la información que esa pequeña moneda desbloqueaba. Esa moneda le da acceso a los secretos de cada político, juez y empresario de esta ciudad, continuó el hombre. Su padre sabía que Julián lo traicionaría. Por eso le dejó a él el dinero, para que se confiara y mostrara su verdadera cara. Y a usted le dejó el poder de destruirlo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Usando la tableta, rastreé la ubicación desde donde Julián estaba recibiendo sus últimas llamadas. No era solo la oficina. Había una dirección frecuente, un hospital psiquiátrico privado en las afueras. Con el corazón en la garganta, conduje hasta el hospital. Gracias a los códigos de acceso que la moneda generaba en mi teléfono, logré entrar sin ser detectado por las cámaras. El lugar era lúgubre, con pasillos que olían a cloro y a secretos olvidados. Llegué a la habitación 404, la única que tenía vigilancia privada en la puerta. Esperé a que el guardia se alejara para fumar y entré. En la cama, una mujer de cabello canoso y ojos llenos de miedo me miró.
Al verme, sus labios temblaron. «Lucas», susurró con una voz que parecía venir de otra vida. «¿Quién es usted?», pregunté, aunque en el fondo de mi mente una chispa de reconocimiento empezaba a brillar. «Soy la razón por la que tu padre tuvo que fingir su pobreza», dijo ella, tomando mi mano con fuerza. «Soy la verdadera dueña de las acciones de la compañía que Julián está intentando vender. Y soy la mujer que vio cómo tu hermano desconectaba el respirador de tu padre aquella noche en el hospital». En ese momento, las luces del pasillo parpadearon y se pusieron rojas. Una alarma silenciosa comenzó a vibrar en mi bolsillo. La tableta mostraba una alerta. «Intruso detectado. Objetivo, Lucas». Julián no solo sabía que yo estaba allí. Venía de camino para terminar el trabajo que empezó con nuestro padre. El sonido de los neumáticos, frenando violentamente sobre la grava del hospital, retumbó en mis oídos. Miré la pantalla de la tableta. 3 vehículos negros rodeaban el edificio. Julián no venía solo. Traía consigo al equipo de seguridad que mi propio padre había financiado años atrás. La ironía era amarga. Me perseguían con el dinero de mi familia. «Tenemos que irnos ahora», le dije a la mujer, ayudándola a levantarse. Ella estaba débil, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. «¿Cómo se llama?» «Me llamo Elena», dijo ella apoyándose en mi hombro. «Fui la secretaria personal de tu padre durante 30 años. Julián me encerró aquí el mismo día del funeral. Él sabía que yo tenía la otra mitad de la llave». «¿La otra mitad?», pregunté mientras avanzábamos por el pasillo de servicio, esquivando las luces de las linternas que ya se filtraban por las ventanas. «Esa moneda abre el acceso a la red, Lucas, pero para mover los fondos y recuperar la empresa, necesitas la firma digital que tu padre escondió en mi memoria. Literalmente. Llegamos a la salida de incendios justo cuando la puerta principal del hospital era derribada. El eco de los gritos de Julián, buscando mi nombre, me dio un escalofrío. Logramos llegar a mi viejo y destartalado coche, el cual Julián siempre llamó un pedazo de chatarra. Irónicamente, ese auto era tan común que pasó desapercibido entre los vehículos de lujo de sus matones. Mientras conducía a toda velocidad hacia el centro de la ciudad, Elena me explicó la verdad. Mi padre no murió por causas naturales. Julián lo había estado envenenando lentamente para obligarlo a firmar la cesión de derechos. Pero mi padre, presintiendo su final, vació las cuentas reales y convirtió todo el capital en activos digitales protegidos por la moneda. «Julián cree que tiene millones», dijo Elena con una sonrisa triste. «Pero lo que tiene son deudas disfrazadas de activos. El verdadero imperio está en tu bolsillo, Lucas». De pronto, mi teléfono empezó a sonar. Era una videollamada de Julián. Sabía que si no contestaba, mandaría a sus hombres a cazarme por toda la ciudad. Al aceptar, vi su rostro desencajado por la rabia, sentado en la oficina de nuestro padre. «Escúchame bien, hermanito», rugió. «Sé que tienes a la vieja. Devuélvela ahora y te dejaré el centavo para que compres tu ataúd. Si no lo haces, haré que el juez te acuse de secuestro y pasarás el resto de tu vida en una celda antes de que pueda alcanzarte». «Ya es tarde, Julián», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «He visto los videos. Sé lo que le hiciste a papá». «¿Videos?». Julián soltó una carcajada nerviosa. «Nadie te creerá. Yo tengo al juez, tengo a la policía y tengo el testamento firmado. Tú no tienes nada más que un pedazo de cobre». «Tengo algo más», dije mirando la tableta. «Tengo el control del sistema eléctrico de tu oficina». En ese instante, presioné un comando en la pantalla. En la videollamada, vi cómo las luces de la oficina de Julián se apagaban y las puertas de seguridad se bloqueaban con un estruendo metálico. Julián quedó atrapado en la oscuridad. «Esto es solo el principio», susurré antes de colgar. Pero mi victoria duró poco. Un camión de carga apareció de la nada en un cruce, impactando el costado de mi auto. El golpe fue brutal. El mundo dio vueltas y el olor a gasolina llenó el aire. Lo último que vi, antes de perder el conocimiento, fue a un hombre con traje bajando del camión y recogiendo la moneda que había salido volando de mi bolsillo. El pitido en mis oídos era ensordecedor. El humo del motor me quemaba la garganta y sentía un hilo de sangre bajando por mi frente. A mi lado, Elena estaba inconsciente, atrapada por el cinturón de seguridad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. A través del cristal roto del parabrisas, vi unos zapatos de cuero perfectamente pulidos detenerse frente a mi auto. El hombre se agachó con calma y recogió el centavo de la verdad, que brillaba sobre el asfalto. Era el juez, el mismo hombre que había validado el testamento falso de mi padre. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Tu padre siempre fue un romántico, Lucas. Creía que la inteligencia podía vencer al sistema», dijo el juez, guardando la moneda en su chaleco. «Pero el sistema es el que tiene las armas.
Antes de que pudiera reaccionar, los hombres de Julián llegaron al lugar. Me sacaron del coche a rastras y me arrojaron al suelo frío. Julián bajó de uno de los vehículos, todavía agitado por haber quedado encerrado en su oficina. Se acercó a mí y me propinó una patada en las costillas que me dejó sin aliento. ¿Dónde está la tableta, Lucas?, gritó, tomándome del cabello. Dime la clave de acceso a la red del arquitecto, o juro que esta mujer no saldrá viva de este coche. Miré hacia el auto. Uno de los hombres de Julián estaba rociando gasolina sobre el chasis destrozado, mientras Elena empezaba a despertar, confundida y aterrada. No lo hagas, Julián, supliqué con la voz rota. La clave no es un número, es un patrón biométrico. Sin mí, esa moneda es solo un pedazo de cobre inútil. Julián se detuvo, mirando al juez. Sabía que yo tenía razón. Mi padre era un genio de la seguridad. Nunca habría dejado el acceso a un simple código. Tráiganlos a la mansión, ordenó Julián con una sonrisa siniestra. Si no nos da el acceso por las buenas, lo hará mientras ve cómo su preciada Elena se quema viva pedazo a pedazo. Nos llevaron a la mansión de mi padre, el lugar que yo solía odiar por su opulencia y que ahora era mi prisión. Me ataron a una silla en el despacho principal, frente a la gran caja fuerte de pared que Julián nunca había podido abrir. Elena estaba atada a mi lado, pálida, pero con una mirada de acero que no se quebraba. «Tienes 10 minutos, Lucas», dijo Julián, colocando la moneda sobre el escritorio junto a una computadora. «Abre el acceso a las cuentas internacionales y firma la transferencia total de las acciones. Si lo haces, les daré $1.000.000 y un pasaje de ida a cualquier parte del mundo. Si no...» Julián sacó un encendedor y lo encendió frente al rostro de Elena. «Firma, Lucas», susurró Elena, pero su voz no sonaba a derrota. Me miró fijamente a los ojos y añadió: «Recuerda lo que decía tu padre. El ojo solo ve lo que la luz permite». En ese momento comprendí el mensaje oculto. Mi padre no solo había grabado un ojo en la moneda, había diseñado todo el despacho. Miré hacia el gran ventanal. La luna llena estaba en su punto más alto, y un rayo de luz blanca entraba directamente hacia un prisma de cristal que colgaba del techo. «Está bien, Julián», dije, fingiendo resignación. «Acércame la moneda. Tengo que ponerla en el soporte del escritorio». Julián, cegado por la codicia, hizo lo que le pedí. Pero en lugar de teclear una clave, posicioné la moneda de tal forma que el rayo de luz, reflejado por el prisma, golpeara el grabado del ojo. De repente, las paredes del despacho empezaron a vibrar. No se abrió una cuenta bancaria. Se activó un protocolo que nadie esperaba. Las pantallas de toda la habitación se encendieron, pero no mostraban dinero. Mostraban el logotipo de la Interpol y un cronómetro en cuenta regresiva que decía: «Protocolo de confesión activo. Transmisión global en 30 segundos». «¿Qué has hecho?», gritó el juez palideciendo. «Apágalo». El pánico se apoderó de la habitación. Julián golpeaba frenéticamente el teclado, pero el sistema del arquitecto era inexpugnable. La cuenta regresiva llegó a 0, y en todas las pantallas de la mansión, y, como sabríamos después, en las principales cadenas de noticias y redes sociales del país, comenzó a reproducirse el video que mi padre había guardado como su jugada final. En la grabación se veía a Julián desconectando el soporte vital de mi padre mientras le susurraba: «Muérete ya, viejo, que el mundo ahora es mío». Pero el video no terminaba ahí. Aparecieron documentos, grabaciones de voz, del juez aceptando sobornos y el registro de todas las operaciones ilegales que habían realizado para hundir a mi padre. «¡Maldito seas!», gritó Julián, abalanzándose sobre mí con el encendedor en la mano. Pero antes de que pudiera tocarme, las puertas del despacho se abrieron de par en par. No era la policía local, la cual Julián tenía comprada. Era una unidad de fuerzas especiales federales, alertada por el protocolo de seguridad nacional que mi padre había programado para activarse con ese centavo. El juez intentó escapar por el ventanal, pero fue interceptado de inmediato. Julián, derrotado y temblando, cayó de rodillas sobre la alfombra que tanto anhelaba poseer. «¿Por qué?», sollozó Julián mientras lo esposaban. «Él me dejó todo el dinero. Yo gané». Me puse en pie con la ayuda de Elena, quien me miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Me acerqué al escritorio, tomé la moneda de 1 centavo y se la mostré a mi hermano por última vez. «Papá te dio el dinero porque sabía que tu codicia sería tu propia trampa», le dije con voz firme. Él sabía que el dinero se gasta, pero la verdad es eterna. Me dejó el centavo porque sabía que yo era el único que entendería que su valor no estaba en lo que podías comprar, sino en lo que podías proteger. Semanas después, el imperio fue desmantelado. Las cuentas fueron congeladas, y gran parte de la fortuna se destinó a fundaciones de caridad y a indemnizar a las víctimas de la red de corrupción del juez. Elena fue nombrada directora de la nueva fundación,
que lleva el nombre de mi padre. En cuanto a mí, no me quedé con la mansión ni con los autos de lujo. Me mudé de vuelta a un apartamento sencillo, muy parecido al de mi padre, pero ahora, cuando camino por la calle, ya no agacho la cabeza. En la repisa de mi ventana, bajo la luz del sol, descansa la moneda de 1 centavo. Ahora sé que mi padre nunca fue pobre. Fue el hombre más rico del mundo, porque poseía algo que el dinero de Julián nunca pudo comprar: una conciencia tranquila y un hijo que finalmente aprendió a ver. Julián y el juez pasarán el resto de sus vidas tras las rejas, en una celda donde el único brillo que verán será el de las rejas de acero. Mi error fue despreciar lo sencillo, pero mi acierto fue entender, aunque fuera tarde, que a veces un simple centavo puede cambiar el destino de todo un mundo. ¿Crees que el padre fue justo al poner en riesgo la vida de Lucas para darle una lección a Julián? ¿O fue un plan demasiado peligroso?